Buenas noches, mi nombre es Michael de Rodríguez Corredor, de 576221, y esta es la presentación del preparcial para la asignatura de ecuaciones diferenciales en segundo corte. Bueno, esta es la resolución del preparcial. En el primer punto tenemos que la fórmula para resolución de una ecuación homogénea es mxy de x más nxy de y igual a 0. Se nos pide que comprobemos la ecuación x más raíz de x por y de y menos y de x igual a 0. Entonces, para primero resolver, tenemos que reescribir la ecuación en la forma estándar. Entonces tenemos que la ecuación es menos y de x más raíz de x por y de y igual a 0. Identificamos nuestro m de xy de x, nuestro nxy de y, y hacemos la inspección de la ecuación si es homogénea. Entonces aquí hacemos la aplicación de una t en donde haya x y donde haya y. En este caso no hay x, entonces solo tenemos y. Tenemos que nuestro alfa es igual a 1, alfa es el exponente que acompaña a la t. Ahora para el n hacemos la siguiente asignación: t por x más t raíz de x por y. Como estas dos variables se están multiplicando, se pueden separar las raíces. Entonces quedaría raíz de t, raíz de x por t más por raíz de y por t. Hacemos factor común t y tenemos los términos x más raíz de x por raíz de y. Tenemos que t factor de x más raíz de x por y. De nuevo inspeccionamos y el alfa es 1, entonces ambas ecuaciones son de grado 1 homogéneas. Para la resolución de este método, entonces sugiere que se haga una sustitución de u es igual a y sobre x, en donde si se despeja y va a ser igual a y es igual a u por x, y el de y se hace una derivación implícita, obteniendo u por dx más x por du. Entonces se reemplaza donde haya y por u por x y donde haya dy por u por dx más x du. Hacemos la resolución de la sustitución. Vamos simplificando los términos. Aquí tenemos x por x al cuadrado. Recordemos que cuando hay un cuadrado dentro de la raíz, este se anula, entonces tenemos x más raíz de x por u. Hacemos la resolución. Sacamos aquí factor común x. Tenemos este término. Nuestro de y sustituido se mantiene igual. Seguimos despejando acá como factor común de x, entonces tenemos este término por dx más este término. Luego tenemos estas dos variables de términos semejantes, se anulan y nos queda u raíz de u por dx por este término. Podemos expresar la raíz como un medio, se hace a ambos lados. Aquí como tiene una misma base, entonces se suman los exponentes, entonces quedaría 1 más un medio nos da 3 medios. Aquí se mantiene el exponente elevado. Luego se hace la separación de variables. Entonces esta x como está multiplicando pasa a dividir y este como está multiplicando pasa a dividir. Quedan los dos diferenciales separados. Listo, ya tenemos la separación de las variables, entonces ahora podemos hacer la integración. Entonces esta integral sale directa, un logaritmo natural de x. Aquí separamos los dos términos de arriba con el mismo denominador. Entonces aquí tenemos 1 a la 1/3, si lo subimos queda a la menos 3 medios, más la integral de u a la 1 medio sobre u a la 3 medios. Como tienen la misma base, se restan y tenemos 1 sobre u, porque esto da menos 1. Se resuelve, entonces acá es directo. Tenemos que la resolución de esta es igual a menos logaritmo natural de x menos 2 factor de u a la menos 1 medio logaritmo natural de u más la constante de integración. Se restituye u por y sobre x. Entonces donde haya u ponemos y sobre x. Aquí teníamos u y aquí teníamos u. Aquí como está la u menos 1 medio se expresa en fracción, entonces se hacen extremos y medios y pasa de la x arriba y queda la y abajo. Estos como son dos términos semejantes, entonces se pueden agrupar
por una multiplicación. Entonces tenemos logaritmo natural de y sobre x por x, las dos x se simplifican, y aquí tenemos 2 factor de x sobre y a la 1 medio, es igual a la constante. Luego que tenemos la parte de la ecuación resuelta, sabemos que la constante es esto, entonces vamos a despejar y. Para despejar y utilizamos Euler por el logaritmo natural, y a ambos lados se aplica Euler. Entonces aquí tenemos que y es igual a e a la c, pero entonces e a la c es otra constante, y esta e queda a la menos 2 raíz de x sobre y. Así se resuelve el punto número 1 con su solución explícita. Para el punto número 2 se nos pide hacer la relación entre las ecuaciones diferenciales y el método de resolución. Entonces para esta inspección se hace separación de los diferenciales y encontramos que es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque nuestro exponente en este momento es 1. Para el siguiente ítem, entonces tenemos que xy', pero esta y' se puede reescribir por dy de x. Entonces hacemos una multiplicación por 1 sobre x por la ecuación diferencial y encontramos que la resolución de esa multiplicación nos da dy sobre dx más y sobre x es igual a x y a la 2. Para resolver por Bernoulli nos sugiere la forma estándar del factor integrante, pero a ese se le agrega una y con un n que es el exponente mayor que 0 o que 1. Entonces este ítem se resuelve por Bernoulli. Para este siguiente ítem entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial. Se identifica primero el mxy, después el nxy, y se realiza la inspección por ecuación exacta o no exacta. Entonces aquí hacemos nuestro dmy, se deriva con respecto a y, tenemos que es 2x, y el siguiente se deriva el n con respecto a x y tenemos que es 2x. Entonces la resolución de esta nos da que es una ecuación diferencial exacta. Para el siguiente ítem entonces hacemos la siguiente inspección. Encontramos la forma de mxy, nxy, pero entonces aquí identificamos que como esta parte de nuestro nxy tiene una constante, en el momento que se hace una derivación parcial, vamos a obtener una ecuación diferencial no exacta. Para el siguiente ítem, este tiene una forma peculiar en donde se asigna una x mayúscula y se dan unos valores iniciales para la sustitución de u de x igual a x. Entonces este término, por deducción, se hace por Riccati. Y el último término nos damos cuenta que podemos hacer la forma estándar mxy, nxy, y como todos los términos dependen de x y de y, no hay constantes ni nada, entonces se hace la inspección por ecuación diferencial homogénea, obteniendo un alfa de grado 2, entonces esto nos da una ecuación diferencial homogénea. Y así terminamos el segundo punto. Para el punto número 3 tenemos la ecuación logística, en donde se hace el famoso modelo de crecimiento poblacional. Entonces tenemos lo siguiente: diferencial de p sobre dt es igual a p por a menos b por p, en donde a y b pertenecen a los reales positivos. Entonces aquí se nos sugiere que determinen la ecuación para p de t. Entonces primero hacemos separación de variables, tenemos esta parte en la separación de variables, luego se hace integración a ambas partes de la ecuación. Nos damos cuenta de que esta parte en la integral se resuelve por fracciones parciales. Se hace el método de fracciones parciales hasta llegar al punto en donde le asignamos a p el valor de 0 y al valor de a mayúscula el valor de 1. ¿Para qué? Para encontrar nuestro a mayúscula y nuestro b mayúscula y después sustituirlo en la parte de fracciones parciales. Después de que se hace la resolución de la aplicación de a mayúscula y b mayúscula, encontramos que simplificando nos da la igualdad. Entonces, como se cumple la igualdad, reescribimos las integrales. Entonces tenemos integral de 1 sobre p por a menos b por p es igual a la integral de 1 sobre p por a diferencial de p más b sobre a factor de a menos b por p.
diferencial de p. Entonces esta, como se está derivando con respecto a, se está integrando con respecto a p, se saca la constante 1 sobre a y queda 1 sobre p, más aquí se hace b sobre a, son constantes, y esta parte de acá se hace por sustitución. Entonces tenemos nuestra u, sacamos nuestro du de p, y tenemos que du es igual a menos du sobre b es igual a dp. Hacemos la sustitución de la integral y tenemos que esa integral es 1 sobre b, logaritmo natural de u más la constante. Reemplazamos lo que era u, que es igual a menos 1 sobre b, logaritmo natural de factor del valor absoluto de a menos b por p más la constante. Para el punto número 4 se nos da la ecuación diferencial para la propagación de un medicamento en el torrente sanguíneo. Entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial. De x con respecto a t de r menos k por x, donde r y k son mayores que 0. Entonces aquí también empezamos por hacer separación de variables. Como a todo este término tenemos una constante y tenemos la variable x, la mandamos a dividir por el diferencial de x y aquí tenemos de t. Entonces hacemos integración a ambos lados. Entonces esta integración se hace por sustitución. Entonces tomamos nuestro u, nuestro du y continuamos en la sustitución. Para así al final obtener que la resolución de esta integral es menos 1 sobre k, logaritmo natural de r menos k por x más la constante 1. Esto es igual a menos logaritmo natural de valor absoluto de r menos k por x sobre k más la constante 1. Entonces acá continuamos con la resolución de las dos integrales. Entonces tenemos que acá, esta es nuestra integral que nos dio con respecto a x y esta es nuestra integral con respecto a t. La integral de dt es t. Entonces aquí pasamos esta constante integración de la integral de la izquierda y la pasamos a restar. Pero entonces constante 2 menos constante 1 va a dar constante 3. Ahora, esta acá está dividiendo, pasaría a multiplicar. Luego de encontrar la constante 4, vamos a multiplicar por Euler y hacer este término como exponente para hacer la anulación del logaritmo natural. Entonces aquí, como nos encontramos con este negativo, aplicamos la ley que dice a por logaritmo natural de x es igual a logaritmo natural de x a la a. Entonces aquí tenemos que, como está negativo acá, nos da la menos 1. Y esta parte se mantiene, como es la misma base, al separarlos la multiplicación nos va a dar Euler a la k por t por Euler a la constante 4. Pero Euler a la constante 4 va a ser otra constante. Y como este es a la menos 1, entonces quedaría expresado 1 sobre r menos k por x. Entonces acá, volviendo a reescribir, tenemos 1 sobre r menos k por x es igual a e a la k por t por la constante. Ahora vamos a encontrar x. Entonces despejamos x. Tenemos que este está dividiendo, pasa a multiplicar. Y este está multiplicando, pasa a dividir. Y ahora tenemos que la r está restando. Entonces pasaría, está sumando, pasa a restar. Y aquí la k, como queda multiplicando el valor de x, pasaría a dividir con el mismo signo. Se hace el despeje de x y encontramos que la resolución es este. E a la menos k por t por una constante por k a la menos 1. Si reescribimos y organizamos la ecuación, entonces tenemos que x es igual a e a la menos k por t por c menos r sobre menos k. Entonces aquí tenemos que Euler a la menos k por t por Euler a la c es una constante. Aquí encontramos entonces x. Y así terminaríamos con el punto número 4. Para el punto número 5 tenemos la siguiente ecuación diferencial. Entonces, como vemos, acompañado nuestro de y de x de una x, hacemos la multiplicación a toda la ecuación por 1 sobre x. Al despejarse, al aplicarse la multiplicación, tenemos que de y de x más 1 sobre x por y es igual a x por y a la 2. Entonces se obtiene que esta es la forma estándar
muy similar a la de factor integrante, pero como acá aparece y a la 2, encontramos que esto es una ecuación de Bernoulli con un n, que el n es el exponente con el que se eleva la y, igual a 2. Entonces se procede a hacer la siguiente sustitución. U es igual a y a la 1 menos 2, porque la forma sugiere que sea y a la 1 menos n. Entonces hacemos la sustitución, aquí hacemos una derivación, entonces derivamos y, derivamos el u a la menos 1 y la derivada de 1 a la menos 1 nos da como resultado menos u a la menos 2. Tenemos y, que es igual a 1 sobre u, y esto es igual a menos, y es igual a u a la menos 1, entonces se hace el reemplazo. Primero se multiplica por esto toda la ecuación, a donde haya y se multiplica por u a la menos 1. Esta forma es lo mismo que escribir acá 1 sobre u, se sigue resolviendo, se hace la multiplicación, y aquí se encuentra que el du de x se multiplica por u a la 2 para simplificar el u a la 2. Luego de multiplicar toda la ecuación por u a la 2, entonces encontramos que aquí el du de x está acompañado de un menos 1, de un menos. Entonces para anular ese menos 1, se multiplica toda la ecuación por menos 1. Tenemos como resultado du sobre dx es igual a menos u sobre x es igual a menos x. Entonces esto ya es una forma estándar para factor integrante. Nuestro p de x va a ser igual a menos 1 sobre x. Entonces aplicamos la parte del mu para encontrar nuestro factor integrante, y entonces encontramos que es, después de aplicar la integral de menos 1 sobre x de x, obtenemos que es x a la menos 1. ¿Por qué? Porque acá era logaritmo natural de x, porque entonces la integral daba menos logaritmo natural de x, pero como acá se cumple la propiedad de los logaritmos de que si este está acompañado de una constante de un signo, este pasa a ser el exponente, entonces tenemos que es Euler al logaritmo natural del valor absoluto de x a la menos 1. Se va a Euler con logaritmo natural y me queda x a la menos 1. Y si se reescribe, entonces quedaría el factor integrante es igual a 1 sobre x. Luego de encontrar nuestro mu x, que es el factor integrante, se multiplica toda la ecuación por ese factor integrante. Entonces tenemos 1 sobre x por la ecuación que habíamos encontrado. Entonces nos damos cuenta de que al derivar este término nos va a dar este término. Entonces si nos da este término, que es menos u sobre x a la 2, que es lo mismo que decir menos 1 sobre x a la 2 por u, entonces podemos hacer la asociación de la derivada del producto. Entonces como aquí tenemos derivada del producto, podemos hacer el diferencial de x por este producto asociado. Ahora se despeja el de x, se manda para este lado y hacemos integración a ambas partes. Entonces la integración de esta, como tiene un diferencial, nos va a dar el mismo término interno, y la integral de menos 1, entonces sale el signo hacia afuera por ser constante, y la integral de x pues va a ser menos x más la constante, y aquí va a ser 1 sobre x por u. Ahora se reemplaza donde era u por 1 sobre y se empieza a despejar la y. Entonces como este está multiplicando, pasa a dividir, como es una fracción sobre otra fracción, se hace extremos y medios. Entonces tenemos que 1 sobre y es igual a x, factor de menos x más la constante. Entonces, como se está despejando y, entonces aquí encontramos que era x por menos x da menos x al cuadrado más x por c da x por c. Entonces y, como estaba dividiendo, pasaría a multiplicar, y este como que multiplicando pasa a dividir, y entonces nuestra y queda igual a 1 sobre menos x al cuadrado más x
por C. Así tendríamos la resolución de esta ecuación por Bernoulli.